¿Qué tal, jóvenes? Estamos ya en la semana 27. En esta semana 27 vamos a hablar acerca de salud pública, especialmente acerca de, ¿no?, la pandemia que nos está azotando y otras situaciones que se pueden dar. Los temas a resolver o los temas a desarrollar en el contenido matemático son los números racionales y números irracionales. Bien, entonces vamos a aplicar esto. Dos aplicaciones de nuestra matemática en estas situaciones que se estamos dando. A ver en qué consiste esto. A ver. Bien, acá tenemos que el coronavirus ha generado muchas muertes, ¿no?, en el mundo, tanto en el Perú como también el nivel de infectados. Son cantidades muy, muy grandes, ¿no? Son números, ¿no?, lamentables, ¿no?, que son trascendentes los números de muertos. Pero todas las, pues, no, pues, tanto es el virus tan pequeño cuya medida oscila, ¿no?, entre 10 y 100 nanómetros. Puede ser tanto daño, ¿no?, tantas dificultades en todo el mundo, ¿no? Generando ¿no? Por ejemplo, en el país ha generado 928 mil millones de soles en pérdidas económicas solamente en el Perú, ¿no? Entonces, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos representar y operar las cantidades grandes y pequeñas mencionadas en descripciones de situaciones? O sea, ¿de qué manera lo puedo representar, no? ¿De qué manera podemos enfrentar esta problemática de la salud? La pérdida de dinero que registran los países por la pandemia está justificado. Argumenta tu respuesta. Antes de responder estas preguntas, vamos a tener un pequeño referente de son las notaciones científicas. Bien, cuando un número se escribe en notación científica, el exponente te dice si el término de un número es muy grande o muy pequeño. Un exponente positivo indica que el número es grande. Un exponente negativo indica que el número es muy pequeño, que está entre 0 y 1. Un número positivo está escrito en notación científica si presenta, ¿no?, la forma a por 10 a la n, donde el coeficiente a, ¿no?, debe cumplir que debe ser mayor o igual que 1 y menor que 10. ¿Qué quiere decir? Que A puede ser 1, 2, 3, hasta 9. Y el exponente debe ser un entero. Quiere decir que puede ser negativos o positivos, pero menos fracciones, es decir, menos racionales. Con un ejemplo vamos a aclarar lo que estamos diciendo. A ver, ejemplo. 1,85 por 10 a la menos 2. Analicemos. Este 1, el A, ¿no? Si es 1, está cumpliendo, y el exponente es un número negativo, es un entero. Entonces sí es una notación científica. A ver, acá el coeficiente sigue siendo 1 y está cumpliendo, pero acá el exponente es un número racional, ¿no? Entonces no es una notación científica. Aquí 14 es un número entero, pero aquí la condición que no debe ser mayor o igual que 0, ¿no? Y acá está mayor o igual que 1, perdón, acá está 0, y entonces ya no cumple, ¿ves? Acá también debe ser, ¿no?, mayor o igual que 1, y acá veo que es 10. Entonces, por lo tanto, tampoco es una notación científica. A ver, ¿cómo se representa? Este es un número muy grande, ¿no? Entonces su exponente va a ser positivo. Entonces contemos hacia la izquierda, 6 lugares. Acá tenemos 3, 3, 6. Y tenemos esto, ¿no? Bien, acá vamos a correr 3, 5 lugares a la izquierda. Sería 3,45 por 10 a la
5, ¿no? Ahí está, es un número grande también. Pero aquí ya son números muy, muy pequeños. Entonces acá corremos hacia la derecha. ¿Cuántos lugares? Hasta llegar a 2. Entonces tenemos 3, 4. Entonces sería 2,1 a la menos 4. Acá también pues, es un número muy pequeño, entonces corremos 3 lugares. Sería 2,32 por 10 a la menos 3. Bien. Entonces más o menos hemos recordado lo que son el empleo de las notaciones científicas. También no recordarse los prefijos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el decímetro, ¿no? El decámetro, ¿no? Y el hectómetro, ¿no? Bien, que son, ¿no? Acá sería, ¿no? A partir del decámetro, ¿no? Serían las cantidades muy grandes, ¿no? Muy grandes. Y hacia abajo tenemos las cantidades negativas, ¿no? Entonces las cantidades negativas van a ser números muy pequeños y las cantidades positivas van a ser números muy grandes, ¿no? Esto es lo que me interesa en el problema. Me está hablando que el coronavirus mide en nanómetros, ¿no? Mide más de 10 nanómetros y menor que 100 nanómetros. Son muy pequeños, ¿no? Muy, muy, muy pequeños. Entonces vamos a continuar. Entonces, respondiendo a las preguntas, ¿cómo podríamos representar y operar las cantidades grandes y pequeñas mencionadas en la descripción, ¿no? De la situación? Entonces aplicamos, de acá tendríamos que correr 6, 7 lugares, ¿no? Entonces lo estoy escribiendo de esta manera. Lo mismo, estos son las personas infectadas del mundo, ¿no? Son 32 millones. Y muertos son casi 1.992.000, ¿no? Entonces acá correría 3, 5 lugares. Ahí está, es una forma de escribir en notación científica. Personas infectadas en el Perú, ¿no? Son 6 millones, ¿no? Cerca de 7 millones, ¿no? Y lo estoy representando de esta forma. Bien. Medida del virus. Es X, la medida del virus, me está diciendo por datos que es mayor o igual que 10 nanómetros, menor o igual que 100 nanómetros. El nanómetro sabemos que su prefijo es 10 a las 9, acá también su prefijo del nanómetro es 10 a la menos 9. Aquí voy a utilizar producto de bases iguales. Las bases son iguales, los exponentes se suman. En otras palabras sería 1 menos 9, sería 10 a la menos 8 por acá. Y por este lado acá sería 10 al cuadrado, ¿no? Acá tenemos 10 a la menos, sumamos, sería, ¿no? 2 menos 9 sería menos 7. Entonces quedaría así el tamaño del virus, ¿no? Mayor o igual que 10 a la menos 8, menor o igual que 10 a la menos 7. Pérdidas por días en soles, ¿no? 928 millones, ¿no? Eso es lo que está ocasionando en el Perú. Bien. Entonces lo representamos, ¿no? Corremos acá 3, 3, 6 más 2, 8. Es un número muy grande. Bien, ¿de qué manera podemos enfrentar este problema de salud? ¿No? Según la Organización Mundial de Salud, ¿no? Nos da ciertas recomendaciones para evitar esta problemática de la salud, ¿no? Acá pueden abrir, pueden informarse de cómo justificar de esa manera. La pérdida de dinero que registran los países por la pandemia está justificado. Es obvio que está justificado porque toda una cadena, por ejemplo, de turismo totalmente se ha paralizado, ¿no? No hay el turismo, hay aviones, hay buses, hay taxis, hay restaurantes, hay mozos, hay proveedores, hay agricultores. Entonces el turismo genera cantidad de mano de obra. Entonces, al cerrarse todo eso, las pérdidas son gigantes, ¿no? Entonces esto lo pueden ustedes, ¿no?
buscar la información y dar su justificación, ¿no? Y darnos cómo lo están entendiendo, ¿no? Bien. Siguiente situación, venta de mascarillas. Pedro vende mascarillas al por mayor, siguiendo todos los protocolos, ¿no? Y aquí, ¿no? Observa cómo le fue su venta. Día lunes vendió 1/5 de mascarillas, martes 2/5 de mascarillas, miércoles vendió una fracción de las mascarillas, mayor de la fracción de mascarillas vendida el lunes, pero menor que las vendió el martes. Jueves vendió 2/3 de mascarilla y el viernes vendió una fracción mayor que el día martes, pero menor que el día jueves. Pregunta, ¿qué fracción de mascarilla pudo haber vendido Pedro en los días miércoles y viernes? Entonces nos vamos a ubicar entre el miércoles y viernes, ¿no? Bien. ¿Qué fracción de mascarillas pudo vender? Bien. Antes de responder esa pregunta, vamos a recordar la propiedad de la densidad de los números racionales, ¿no? Quiere decir que entre dos números racionales hay infinitos números. A ver, un ejemplo aquí, entre -1/5 y 3/5, no vayan a pensar que no hay números, hay infinitos números, es muy denso, no vayan a ver que es vacío, ¿no? Es igual entre 0 y 1, no vayan a pensar que no hay números, están los números racionales, que quiere decir que esto va a cubrir, ¿no? Todo este espacio, por eso le llamamos la densidad de los números. Bueno, para aplicar el número racional, ¿no? Un número racional entre 1/5 y 3/5, ¿no? Lo podemos hacer aplicando la semisuma. A ver, ¿cómo hacemos esto? Sumamos 1/5 más 3/5 y lo dividimos entre 2. Ustedes saben muy bien que este es homogéneo, entonces lo sumamos solamente al numerador. Aquí 2 está dividido en 1, entonces 1 por 4, 4. Y 5 por 2 es 10. Simplificando, 2/5. Quiere decir que hay un número racional y de repente miles más entre 1/5 y 3/5. Quiere decir que no solamente hay 2/5, hay infinidad de números entre esos dos números. Para responder la pregunta, aplicamos la semisuma de las fracciones, ¿no? Entonces decimos que X, las mascarillas que se vendieron el día miércoles, ¿no? Miércoles se vendió más de 1/5, pero menor que 2/3. Aplicando la semisuma tenemos, ¿no? Entonces 3 décimos. Entonces X representa 3 décimos. Quiere decir que 3 décimos estará entre 1/5 y 2/5. Bien, la pregunta B. Se hallé las mascarillas que se vendieron el viernes. Ahí está. Aplicando la semisuma, ahí está. Pero acá es fracciones heterogéneas, ¿no? Ejecuto las fracciones heterogéneas y aplico producto extremo, producto medio. Bien, entonces acá sería 1 por 16, 16. Acá sería 2 por 15, sería 30, ¿no? Acá sería, ¿no? 30. Acá estamos, entonces, acá sería 30, ¿ya? 16 entre 30. Entonces podemos sacar la mitad de 16 sería 8, mitad de 30 sería 15, 8 15avos. Bien, plataforma del día 4. Bien, situación 1. Circunferencia para el distanciamiento social. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben muy bien que cuando van a lugares de supermercados o lugares donde que son responsables
están señalados mediante circunferencias donde se deben de colocar las personas manteniendo un cierto distanciamiento. Bien, entonces los espacios públicos de muchos países han trazado una serie de circunferencias en el piso, ¿no?, que las personas ubican mediante el distanciamiento social. Entonces, lo que se quiere aquí hacer es, ¿no?, hacer un trazo, un plano en un papel, ¿no? Por eso acá nos dice, supón que te encarguen apoyar en esta labor haciendo un plano de cómo quedaría el trazo de la circunferencia sobre un papel. Por ejemplo, cómo quedaría el trazado y representado a escala. Cómo quedaría el trazado y representado a escala de una de las circunferencias con radio 2, raíz cuadrada de 2 de radio. Y la representación si tuviera raíz cuadrada de 3, ¿no? Entonces, lo que queremos hallar es un plano a escala, ¿no?, cuyo radio es raíz cuadrada de 2 y raíz cuadrada de 3. Entonces, vamos. Antes de eso, vamos a recordar qué cosa es una escala. En una escala, normalmente se indican las medidas en plano y lo que se puede reflejar, las medidas en la realidad, ¿no? Entonces, una manera de representar una escala que dice acá, ¿no? 1 centímetro es igual a 500 centímetros. ¿Qué significa esto? Que 1 centímetro en el plano es lo mismo que 500 centímetros en la realidad. Esto quiere decir que 1 centímetro en el plano es igual a 5 metros en la realidad. Es una forma de escribir, también se escribe como una fracción, ¿no? Acá decimos, ¿no?, 1 centímetro en el plano, ¿no?, equivale a 100 centímetros, ¿no?, a 100 centímetros en el plano, ¿no? Es otra manera, ¿no? Si yo cojo, ¿qué sería? 1 centímetro es igual a 500, ¿no? Entonces, bien. Pregunta 1. Sabemos que la raíz cuadrada de 2 es 1,42. Me dicen que se dibuja en un papel, entonces acá estamos asumiendo un papel A4 de 21 centímetros de ancho por 29,7 centímetros de largo. Vamos a tomar los 20 centímetros de ancho para el plano. Quiere decir que mi plano va a estar en forma vertical. Bien, la escala sería, ¿no? Vamos hallando la escala, entonces vamos a dividir raíz de 2, este sería la medida en el plano y este sería la medida en la realidad. Raíz de 2 es 1,4, ¿no?, centímetros, ¿no? Estoy aplicando centímetros, no estamos. Y 20 centímetros vendría a ser el tamaño del papel. Bien, si lo igualando, poniendo enteros, ¿no?, acá sería, lo multiplico por 10, es 14, acá también lo voy a multiplicar por 10, me está dando 200. Mitad es 14, 7, mitad de 200, 100. Entonces, ya tengo ya la escala. 7 centímetros en el plano me va a representar a 100 centímetros en la realidad. En otras palabras, 7 centímetros va a ser equivalente a 1 metro, ¿no? Bien. Entonces, vamos a convertir el radio, que nos salió 1,4 a metro, ¿no? Acá está nuestra regla de 3. Si 1 centímetro es igual a 1 metro en el plano, entonces 1,4 centímetros a cuánto de radio equivaldrá en la realidad.
Entonces, acá multiplicando 14 por 1,4 por 1 entre 7 me está dando que el radio es hora. Me está saliendo 0,2 metros, ¿ya? 0,2 metros. Vamos a representar en el gráficamente, acá está, ¿no? Un metro equivale, la medida en la realidad, ¿no? En el plano sería 7 centímetros, ¿no? Pero esto va en el papel. Recuerda que esta distancia, ¿no? En el plano no va a ser 1 metro, sino 7 centímetros. El radio no es 1,7, sino 0,2 metros, ¿no? Lo estoy representando en el plano. Pregunta 2. Suponiendo si fuese el radio raíz cuadrada de 3, ¿no? Raíz cuadrada de 3, 1,73 y puntos suspensivos. Me voy a quedar 1,7 centímetros. La escala sería, acá estamos trabajando la escala, ¿sí? Acá está, ¿no? Dividiendo, lo multiplico por 10, me está saliendo esto. Y acá, simplificando, sería 8,5 y la mitad de 200 es 100. Entonces, ¿qué queremos decir? Que en el plano, 1 metro sería 8,5 centímetros, ¿no? Bien, entonces vamos a hallar, ¿no? El radio, ¿no? 1,7, pero en la medida real. Entonces, aplicando la regla de 3 simples, obtenemos que el radio es 0,20 metros. Bien, entonces gráficamente tenemos, ¿no? Que estamos observando que el radio es la misma, para la circunferencia lo único que está cambiando es las distancias entre círculos, ¿no? Acá en el plano es 7 centímetros y acá en el plano 1 metro es 8,5 centímetros. Bien, entonces hemos explicado, ¿no? Esta situación. Situación 2. El papá de Jorge fue diagnosticado como paciente COVID-19 con síntomas leves. En el hospital le recomendaron aislamiento en casa y el monitoreo de sus valores de saturación de oxígeno en la sangre 3 veces al día. En la siguiente tabla se registra la siguiente información. Acá tenemos las horas, ¿no? Que se están midiendo el día lunes, ¿no? Las medidas de saturación, ¿no? Tienen una saturación de 95, 97, 98. Antes de analizar este cuadro, vamos a sacar la información. A ver. Niveles de saturación del oxígeno en nuestra sangre, ¿no? Por ejemplo, si digamos, el instrumento que mide arroja 95 a 99 es normal. Pero si acá si baja 91 94 es hipoxia leve, quiere decir que está perdiendo oxígeno, ¿no? Ahí va a faltar respiración, pero de 86 a 90 ya es un poco moderada, ya, y menor que 80 ya es muy severa, ¿no? Entonces estos dos rojos se están yendo más que todo ya al hospital, ¿no? Bien, entonces acá se están tomando, ¿no? Por ejemplo, acá el día lunes, pues un poquito normal. Día martes, sí ya está bajando, ¿no? El día miércoles, un poquito que tiende a subir, ¿no? Un poquito tiende a subir, ¿no? No, está bajando, mira, baja. Y el día jueves está bajando completamente. Viernes ya no, ya en casa ya no lo están cuidando. Me imagino que ya está yendo al hospital. Bien, porque está bajando. Bien, ¿qué nos dice? Representa gráficamente la oscilación de los valores de saturación de oxígeno por día, ¿no? Representa gráficamente la saturación de oxígeno durante el monitoreo en casa. Representa gráficamente la oscilación de los valores de saturación de oxígeno del día lunes y miércoles. ¿Por qué razón no se registraron los días jueves y viernes, ¿no? Es más probable que ya en casa ya no le han medido, porque este enfermo ha estado empeorándose, ¿no?
Es obvio que se ha ido a un centro de salud. Bien, hallando el promedio de oscilación, ¿no? Me está diciendo, ¿no? Entonces, para hallar los promedios del día lunes, martes y miércoles, lo único que estamos haciendo es sumar y dividir entre 3 los días lunes y martes, ¿no? Por ejemplo, el día lunes el promedio de saturación es 96. Entonces está un poco normal, ¿no? El 90, acá también está normal. El día miércoles está normal, ¿no? Más o menos el promedio. Me está pidiendo que grafique, acá está, ¿no? Día lunes es normal y veo que martes también, ¿no? Pero va bajando el nivel de saturación, está perdiendo oxígeno, ¿no? Entonces va a tener complicaciones. La oscilación de los valores de oxígeno en casa. Día lunes, mira, día lunes, ¿no? Poquito que está en baja, ¿no? Mira, martes también, la tendencia a la baja, miércoles también y jueves también tenemos a la tendencia a la baja. Representa gráficamente la oscilación de los valores de saturación de oxígeno los días lunes y miércoles, ¿no? Bien, los días lunes el valor más alto es 98, ahí está, ¿no? Es el nivel de saturación. Y el día miércoles el nivel de saturación es 95, la máxima, ¿no? Y vemos que está disminuyendo el nivel de saturación, ¿no? Le va a faltar oxígeno al paciente. Bien, entonces, ¿por qué es que no se registraron, ¿no? Los datos el día jueves y viernes? No se registraron los datos el día jueves y viernes porque el papá de Jorge, como vemos en las gráficas, ha ido empeorando, ¿no? Ha estado perdiendo oxígeno, ¿no? Hasta llegar al tal punto que la han tenido que llevar a un hospital, o sea que necesitaba hospitalizarse. Bien, entonces estamos en la situación 3 que está quedando como un reto para su casa, ¿ya? Espero que les haya agradado la explicación y nos vemos hasta la otra semana.